Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. En el nombre de Allah Todopoderoso, el Clemente, el Misericordioso, atestiguamos que no hay más divinidad que Allah, único Creador, y que Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, es su profeta y último mensajero a la humanidad. Estimados hermanos y hermanas, en esta ocasión, inshallah, vamos a hablar de un tema que en este momento están festejando o están por festejar muchos de los países y el mundo musulmán en general. Inshallah, en esta noche vamos a hablar de Fadl al-Udhiya wa ahkamiha. Vamos a hablar de la virtud del sacrificio y sus normas en el Islam. Sus normas en el Islam, sus normas en el Sagrado Corán y sus normas en los relatos proféticos. ¿Por qué fue implementado el sacrificio? لماذا شرعت الأضحية? Estimados hermanos y hermanas, una de las muestras de la fe en el Islam, una de las muestras de glorificar las normas y las leyes de la religión musulmana, en estos días benditos que estamos atravesando en este momento, es la importancia y la dedicación que le dan los musulmanes al tema del sacrificio. Es un tema tan importantísimo, nunca jamás un musulmán alrededor del mundo se olvida de esta fecha, que es la fecha del sacrificio, al-Udhiya. Con esto nosotros vivimos o vamos a vivir o revivir siempre el tema de nuestro abuelo Ibrahim, Abraham, la paz de Allah sea con él, que demostró la fe y la adoración absoluta a Allah subhanahu wa ta'ala en su sueño que tuvo, que muchos de los musulmanes alrededor del mundo conocen la historia y vamos nosotros a tratar de resumirla más adelante, inshallah. La historia de nuestro abuelo Ibrahim y nuestro padre Ismael, su hijo, el hijo de Ibrahim. Cuando el profeta Ibrahim vio en el sueño que estaba degollando a su hijo, y los sueños de los profetas son reales, no son pesadillas como a muchas personas les parece o les sucede. Vamos a hablar, inshallah, con detalle sobre las normas, las leyes y los estatutos del Islam sobre el sacrificio. Allah subhanahu wa ta'ala nos indica en el Sagrado Corán el relato del profeta Ibrahim con su hijo Ismael, lo que le sucedió esa noche cuando tuvo el sueño, y dice: فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ. Cuando el profeta Ibrahim tuvo el sueño, le dice a su hijo, cuando estaba cerca a él o caminando al lado de él, le dijo: oh hijo mío, he tenido un sueño que te estaba degollando. Fandur mada tara, mira a ver qué piensas al respecto. ¿Qué dijo el hijo Ismael? Le dijo: padre, usted está alucinando, usted le está sucediendo algo en su cabeza, ¿cómo se te ocurre que me vas a degollar? Le dijo con toda la obediencia de la fe absoluta: قال يا أبت فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Oh padre, haz lo que se te fue ordenado, verás que yo seré uno de los pacientes. فلما أسلما وتله للجبين. Cuando ya estaba totalmente dispuesto y preparado y lo puso en la posición para degollarlo, وناديناه أن يا إبراهيم. Allah subhanahu wa ta'ala le hizo un llamado al profeta Ibrahim, le dijo: قد صدقت الرؤيا, has creído el sueño, إنا كذلك نجزي المحسنين. Nosotros, Allah subhanahu wa ta'ala dice, así nosotros recompensaremos a los piadosos. إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. Esta es una prueba, una aflicción bastante difícil, y Allah subhanahu wa ta'ala de inmediato le ordenó al profeta Ibrahim y le envió que degollara un gran cordero gordo, para sacrificarlo en lugar de sacrificar a su propio hijo Ismael,
Claro que no lo quería hacer por hacer, sino que él tuvo un sueño y creyó absolutamente en la voluntad y el destino de Allah subhanahu wa ta'ala. El profeta Muhammad, la paz de Allah sea con él, cuando le preguntaron, sus compañeros le dijeron, قالوا ya Rasulallah, oh profeta, ما هذه الأضاحي? ¿Qué significan los sacrificios para nosotros? قال, el profeta dijo, sunnatu abikum Ibrahim. Ese es el sunnah, o es el trabajo, o los hechos que hacía su padre Ibrahim. قالوا ما لنا منها. ¿Qué ganamos nosotros de sacrificar un animal? قال, el profeta dijo, بكل شعرة حسنة. Cada vello que tiene ese animal, lo que hayas degollado, una vaca, un camello, un cordero, una oveja, por cada vello que tiene ese animal tendrás una caridad, hasana. قالوا ya Rasulallah, فالصوف, oh profeta, y la lana de ella, suf, قال بكل شعرة من الصوف حسنة. Con cada vello o pelo de su lana tendrán una caridad. Subhanallah. فهذه هي الحكمة من مشروعيتها. Esa es la esencia y las normas que estipulan cuál es el beneficio de hacer un sacrificio. Primero, تعريف الأضحية. ¿Qué significa el sacrificio? هي ما يذبح من بهيمة الأنعام في يوم الأضحى إلى آخر أيام التشريق تقربا إلى الله تعالى. ¿Qué significa el sacrificio? Es degollar o sacrificar un animal en los días de Eid al-Adha, cuando los peregrinos terminan sus rituales principales en el monte de Arafat. Descendiendo del monte de Arafat, en ese mismo día comienza el ritual de los 3 días del sacrificio. Segundo, dalil mashru'iyyat al-udhiyah min al-Qur'an wa sunnah. ¿Cuáles las pruebas más contundentes del tema del sacrificio en el Sagrado Corán y en el Sunnah profético, en los Sunnah del profeta Muhammad? Al-udhiyah mashru'a bil kitab wa sunnah. Es legal, legítima, es legítima completamente en el Sagrado Corán y en el Sunnah profético. Allah subhanahu wa ta'ala dice, Inna a'tainaka al-kawthar, fasalli li rabbika wanhar, inna shani'aka huwa al-abtar. Allah subhanahu wa ta'ala dice en Surat al-Kawthar, número 1, 12, 3, le dice a su amado profeta Muhammad, Inna a'tainaka al-Kawthar. Te hemos obsequiado, te hemos dado, te hemos facilitado al Kawthar. Y el Kawthar, ese es un río en el paraíso. Fasalli li rabbika wanhar. Reza a tu creador. Wanhar quiere decir sacrifique. El nahar significa es el sacrificio. Inna shani'aka huwa al-abtar. La persona que te odia y no te quiere es la persona que es amputada, que le falta un complemento. Wa min as-sunnah qawlu Anas radiyallahu anhu qala. Y del sunnah profética sobre el tema del sacrificio, Anas, el compañero y sirviente del profeta Muhammad, la paz de Allah sea con él, dice, قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين. El profeta Muhammad, cuando hizo su sacrificio, lo hizo con 2 corderos gordos, cuyos cuernos son muy grandes y gordos. ذبحهما بيده. Los degolló con sus propias manos. وسمى وكبر. Dijo Bismillah Wallahu Akbar cuando estaba a punto de degollarlos. ووضع رجله على صفاحهما. Y puso su rodilla sobre los lomos de los corderos. Tercero, حكم الأضحية. ¿Cuál es el reglamento de hacer un sacrificio? إنها سنة مؤكدة في حق القادر عليها. Ese es un sunnah auténtico, legítimo, verdadero para aquella persona pudiente, aquella persona que puede comprar un animal para sacrificarlo. واستدلوا على ذلك بما رواه الإمام مسلم في صحيحه. Y esa es una de las pruebas, lo que el profeta Muhammad relató y dijo, إن النبي صلى الله عليه وسلم قال. El profeta Muhammad dijo, إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. Cuando ingresan los 10 días del mes de la peregrinación, los 10 días del sacrificio especiales, y alguien de ustedes quiere hacer un sacrificio, es preferible que en estos días no se corte nada de su cabello o pelo o vello de su cuerpo y tampoco se corte las uñas. Y
si alguien de ustedes, ha dicho el profeta, quiere hacer un sacrificio, que lo haga por su propia voluntad y sea desde el fondo de su corazón, porque estás haciendo un ritual, un obsequio a Allah subhanahu wa ta'ala que Allah no necesita. Nosotros somos lo que necesitamos hacer el sacrificio, pero es para que sea recibido por Allah placenteramente. Cuarto, هل يجوز اشتراك أكثر من واحد في أضحية واحدة? ¿Es permitido que más de una persona participen para hacer un solo sacrificio, o sea, degollar un solo animal? Por ejemplo, بالنسبة للشاة أو الخروف, por ejemplo, respecto a el chivo o la oveja, لا يجوز أن يشترك أكثر من واحد فيها. No es permitido que participe más de una persona en ella. فهي تكفي عن الرجل وأهل بيته. Una oveja o un chivo es suficiente como sacrificio para una familia, para rajul wa ahli, o sea, un hombre con su familia. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, en más de un relato, lo han escuchado sus compañeros y dice, Abu Ayyub es uno de sus compañeros, dice, كان الرجل يذبح الشاة عنه وعن أهل بيته. El hombre, o en aquella época, la persona sacrificaba un cordero o una oveja para él o por él y la familia que vive con él. أما البدنة, o sea, el jamal o el naqa, en cambio, el camello, sea macho o sea hembra, أو البقرة o la vaca, فتكفي في 7. Es permitido que participen 7 personas con el fin de hacer este sacrificio. Como lo dijo Jabir, un compañero del profeta Muhammad, dice, نحرنا في عام الحديبية, hemos hecho un sacrificio en el año del Hudaybiyah, cuando se hizo el pacto de paz con la gente de Mecca, البدنة عن 7, o sea, hemos sacrificado un camello por 7 personas, والبقرة عن 7, también hemos sacrificado una vaca por 7 personas. Quinto, شروط الأضحية, cuáles son las condiciones del sacrificio, o sea, del animal sacrificado. Primero, أن تكون من بهيمة الأنعام, que sea de estos siguientes especies de animales: الجمل, el camello; البقر, la vaca; الغنم, o sea, oveja o chivo. ولا تجوز من غيرها, no es permitido que sacrifiquemos otra especie de animales para cumplir con este ritual religioso. ألا يقل سن الضأن والماعز عن سنة كاملة. También una de las condiciones, y esos son temas importantísimos, queridos hermanos y hermanas, que debemos ponerle mucha atención para que aprendamos cómo hacer el sacrificio y no hacerlo por hacer, sino es perfectamente como nos enseñó nuestro amado profeta Muhammad, la paz de Allah sea con él. Se debe tener mínimo, para sacrificar una oveja o un chivo, debe tener mínimo 1 año de edad. O sea, no puede ser un chivo pequeño recién nacido o de un par de meses. ويشترط في البقر أن تكون قد أتمت 2 وبدأت في الثالثة. En cambio, en el tema o respecto al sacrificio de la vaca, debe tener o debe complementar 2 años y estar entrando en el 3er año de vida. ويشترط في البدن الإبل, o sea, respecto a los camellos, أن تكون قد أتمت 4 سنوات ودخلت في الخامسة. Para poder sacrificar un camello debe por lo menos tener 4 años de vida y está entrando en el 5º año de vida. Tercero, أن تكون سالمة من العيوب المانعة من الأجزاء المنصوص عليها. Ojo con eso. Es importante que el animal que seleccionemos o compremos o separemos para ser sacrificado, أن تكون سالمة من العيوب, que sea un animal sano. المانعة من الأجزاء المنصوص عليها, no puede ser con defectos, y es lo que vamos a mencionar a continuación. El profeta Muhammad, la paz de Allah sea con él, le hicieron una pregunta: ماذا يتقى من الضحايا? ¿Qué es lo que nosotros deberíamos prevenir o evitar no sacrificar? Dijo con su mano 4, hizo así una señal de 4. العرجاء البين, el animal que cojea. والعوراء البين عورها,
el animal también que es ciego, o puede ser cualquiera de los 4 que mencionamos, pero que no puede ser ni cojo, ni ciego, والمريضة البين مرضها, y que también sea un animal enfermo. Esto no sirve para sacrificar, no es permitido sacrificar. والعجفاء التي لا تنقي, y otro animal que está separado del grupo, tiene enfermedades y es un animal que nadie es capaz de sacrificarlo para comerlo o para consumirlo. Este no es permitido sacrificarlo. Cuarto, أن تكون في الوقت المحدد للأضحية. Para poder sacrificar tiene que ser en el momento de los días del sacrificio. O sea, que usted sacrifique el resto del año algún animal, eso sería una caridad que usted quiera hacer y distribuir a las personas pobres o necesitadas o parte de la familia. Pero en los días del sacrificio, o sea, el día de cumplir los rituales de la peregrinación, complementándolo con el sacrificio, أن تكون في الوقت المحدد للأضحية. Tiene que ser en ese tiempo estipulado, ese tiempo fijo, no cualquier día o cualquier mes del año, porque no se considera un sacrificio de la fecha, sino se considera una caridad común y corriente. ويمتد وقت الذبح من أول يوم النحر. Empieza el tiempo a contar desde que los peregrinos descienden del monte de Arafat hacia Muzdalifa y vienen a tirar las primeras 7 piedras. Y la آخر يوم التشريق. Esos son 3 días que se llama أيام التشريق, es que es permitido hacer el sacrificio durante estos 3. وهو مغيب الشمس من اليوم الثالث من أيام التشريق. Hasta el tercer día y la puesta del sol de أيام التشريق, يعني 4 أيام. O sea, son 4 días que son permitidos, con el tercer día hasta la puesta del sol. Por lo que dijo el profeta Muhammad, la paz de Allah sea con él, dice Jubair, uno de sus compañeros, radiyallahu anhu, قال كل أيام التشريق ذبح. Todos los días del tashriq, o sea, después de descender del monte de Arafat, se consideran días para poder sacrificar. Sexto, قسمتها المستحبة. Cómo distribuir o repartir nosotros este animal que vamos a sacrificar. ويستحب أن تقسم ثلاثة. Es recomendable y es muy bueno que se sea distribuida en 3 partes. يأكل أهل البيت ثلثا. La tercera parte la come la gente de la casa, o sea, quien la hayan sacrificado. ويتصدقون بثلث. Dan como caridad la otra tercera parte. ويهدون ثلثا. Y también regalan la otra tercera parte. لقوله عليه الصلاة والسلام, de acuerdo a lo que el profeta Muhammad, la paz de Allah sea con él, dijo, كلوا وادخروا وتصدقوا. Dijo sobre el animal sacrificado, كلوا, consuman parte de él, وادخروا, guarden otro poquito, وتصدقوا, y den como caridad parte de esta carne. سابعا, séptimo punto, آداب الذبح. Para poder sacrificar hay algunas reglas, hay algunos modales y educaciones. Primero, استقبال القبلة. Poner el animal sobre el qibla, o sea, sobre el Kaaba, la posición del Kaaba, en donde nosotros siempre nos postramos o nos dirigimos para rezar. Segundo, وضع الضحية على جنبها الأيسر. Colocar el animal sacrificado en su lado o a su lado izquierdo. Tercero, نحر الإبل وذبح غيرها. Es perforar el cuello del camello, no degollarlo, y sí degollar el resto de los animales como la oveja, como el chivo y como la vaca. قطع الحلقوم والمريء. Tratar de cortar completamente el esófago y la garganta. Esto es importantísimo que lo sepamos. Miren el Islam y el profeta lo que nos ha enseñado. شحذ الشفرة قبل الذبح. Afilar muy bien el instrumento que vamos a utilizar para degollar el animal. وستر السكين عن الضحية. Y no permitir que el animal vea con sus ojos cuando está acostado o amarrado, que vea el cuchillo porque sufre. عدم ذبحها أمام الأخريات. No es recomendable ni es permitido degollar un animal delante de sus otros compañeros o otros animales que lo estén viendo, porque esto
le hace sufrir tanto a este como a los demás animales. Dice el profeta Muhammad, la paz de Allah sea con él, de un hadith que lo relató Shaddad ibn Aus, uno de los compañeros del profeta, dice: Inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay. Allah subhanahu wa ta'ala ha implementado la caridad sobre todo. فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَ. Si ustedes están, por ejemplo, en una batalla de guerra por el Islam, por alzar la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala, no maltraten a su enemigo si lo llegan a matar. وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ. Y si van a degollar o sacrificar, deben hacerlo bien o a la perfección. وَلْيُحِدْ أَحَدَكُمْ شَفْرَتَهُ. Y que cada uno de ustedes que está a punto de hacer un sacrificio, que afile su cuchillo, وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ. Y no haga sufrir al animal que vaya a ser sacrificado. Subhanallah. El Islam nos enseña absolutamente todo, hasta cómo tratar a los animales con cariño y no permitir que sufran, a pesar de que Allah subhanahu wa ta'ala ha permitido que sean sacrificados algunos de lo que mencionamos, pero no hacerle sufrir al propio animal. Octavo, ma yustahab min adhkar. ¿Qué se debe decir en el momento de sacrificar un animal? An yusammi bi an yaqul. Es importante que digamos Bismillah wallahu akbar. Comenzar con la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala, en el nombre de Allah Todopoderoso, y Allahu Akbar. Allah es grande y poderoso. O yaqul, o también puede decir, Allahumma inna hadha anni wa an ahli bayti. Oh Allah, este sacrificio que estoy haciendo es por mí y por mi familia. Allahumma inna hadha minka wa lak. Oh Allah, este proviene de ti y es hacia ti, dedicado hacia ti netamente. وقد ثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم. El profeta Muhammad, la paz de Allah sea con él, lo ha dicho, que un relato que contó Aisha, su esposa, cuando dijo estas palabras textualmente. Noveno, fadlul udhiya. ¿Cuál es la virtud o el beneficio de hacer un sacrificio? Innaha min sha'airillah wa nusuk min manasik al-Islam. Ese es uno de los rituales de Allah subhanahu wa ta'ala y uno de los pilares del Islam. فالذبح لله تعالى والتقرب إليه بالقرابين من أعظم العبادات. Nosotros cuando hacemos un sacrificio es porque queremos acercarnos a Allah subhanahu wa ta'ala, y esa es una de las más grandes adoraciones. Allah dice en el Sagrado Corán, en Surat al-Hajj número 32, ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. Allah dice en el Sagrado Corán, quien glorifica y agranda y le da mucha importancia a los rituales de Allah subhanahu wa ta'ala, esto es una muestra de el temor y la caridad que tiene en sus corazones. Allah subhanahu wa ta'ala dice: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. Allah subhanahu wa ta'ala, de este sacrificio, de este animal sacrificado, no va a conseguir, Allah ni necesita ni carne ni sangre de ella, ولكن يناله التقوى منكم. En cambio, ustedes sí van a recibir una tremenda y excelente caridad. كذلك سخرها لكم. Allah subhanahu wa ta'ala la ha dejado a sus órdenes, a sus disposiciones. لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. Allah subhanahu wa ta'ala ha puesto todo esto a órdenes de ustedes para que puedan hacer el sacrificio y para que alaben a Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ, de lo que le ha dado. وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ. Y dele la muy buena noticia a aquellas personas que son piadosas, a aquellas personas temerosas. Han habido varios relatos proféticos an Aisha, de la esposa de nuestro amado profeta, nuestra madre Aisha, la paz de Allah sea con ella, dice: Anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qal. Dijo el profeta Muhammad en un relato: Ma amila adami min amalin yawm an-nahr ahabbu ila Allah min ihraq ad-dam. Una de las mejores obras, uno de los mejores labores que un ser humano, un buen siervo hace en su vida, algo mejor que derramar sangre en el día o en los días del sacrificio. Innaha la ta'ti yawm al-qiyamah. Dice el profeta Muhammad que estos animales que sacrificamos llegan en el día del juicio final, biquruniha, con sus cuernos, wa ash'ariha, y sus vellos, wa adlafiha, sus pezuñas, wa inna ad-dam la yaqa'u min Allah bimakanin, y la sangre de ella cae en la mano de Allah subhanahu wa ta'ala, y Allah subhanahu wa ta'ala le da tanto valor a esa sangre, a ese sacrificio,
قبل أن يقع من الأرض, antes de que esta sangre caiga al piso, فطيبوا بها نفسا, hagan este sacrificio de muy buena voluntad y de muy buenas ganas. Queridos hermanos, el sacrificio al-udhiyah es algo tan importante en el Islam. Está mencionado en el Sagrado Corán, como lo hemos dicho anteriormente, y en muchos relatos proféticos. Es un acto sumamente importante, se debe hacer y no ignorar para aquellas personas que cuentan con la capacidad económica. Las personas pudientes no deben ignorar en ningún momento el tema del sacrificio de al-udhiyah. Esto es algo que nos purifica a nosotros, a nuestros hijos, a nuestras familias, bendice nuestros hogares, bendice nuestra comunidad y seremos personas que hayamos cumplido con las órdenes de Allah subhanahu wa ta'ala estipuladas en el Sagrado Corán. Le pedimos al Todopoderoso que toda la nación musulmana, inshallah, pueda lograr sacrificar y que sea esta sangre derramada para limpiar parte de todas nuestras fallas, errores y pecados, y que Allah subhanahu wa ta'ala acepte estos sacrificios, lo acepte con muy buena voluntad, de acuerdo a lo que nosotros hacemos, de acuerdo a nuestras intenciones. Le pedimos al Todopoderoso que bendiga a toda nuestra comunidad a quien pertenecemos y a esta ciudad en donde vivimos, a este gran país que amamos tanto, y que Allah subhanahu wa ta'ala bendiga a todos los demás países, sean musulmanes o no musulmanes, y que la paz y las bendiciones colmen todos sus hogares, y que inshallah Dios vuelva a darnos la oportunidad de poder ir a peregrinar juntos en la Meca al lado de el profeta Muhammad y visitar su tumba y saludar a sus compañeros Abu Bakr o Omar. Le pedimos al Todopoderoso que bendiga a todos nuestros hermanos y hermanas que nos acompañan en este momento. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.